Machu Picchu es una de las 7 maravillas del mundo moderno y una de las obras arquitectónicas que fue construida por la civilización precolombina más grande que ha habitado América del Sur, los Incas. Hoy hablaremos sobre uno de los imperios más antiguos que tiene una historia muy interesante por su grado de organización, su ingeniería, su arte, entre otras cosas. Una de las cosas que más llama la atención en los historiadores y demás interesados en esta cultura tiene que ver con el verdadero origen de esta antigua civilización inca, que aún cuenta con descendientes. Existen varias leyendas que han tratado de explicar su surgimiento, pero a día de hoy la certeza de estas historias sigue siendo estudiada. Vamos a remontarnos a unos años atrás para mostrarte detalladamente los verdaderos orígenes de los incas. Pero antes de empezar, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Ahora sí, comencemos. Como es común que ocurra entre las civilizaciones más conocidas, los incas están involucrados en una serie de relatos míticos que buscan explicar su origen. Los datos que se manejan sobre el surgimiento de los incas derivan de varios factores. En primer lugar está la tradición oral, que logró conservarse gracias a los denominados memorizadores oficiales. También se tienen relatos escritos por los primeros observadores españoles que posteriormente fueron impresos, y de igual forma se ha obtenido información gracias a las grandes maravillas arquitectónicas que construyeron. Pero hay un factor más reciente: los estudios de ADN realizados a los descendientes de los emperadores incas. Leyendas relacionadas con el origen del imperio inca. Existen dos relatos que intentan explicar el nacimiento de esta civilización que para muchas personas mezclan la realidad y el mito. Número 1. La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. El cronista inca Garcilaso de la Vega dio a conocer esta leyenda en una de sus obras, y de acuerdo al relato, Manco Cápac y Mama Ocllo, quienes por cierto eran hermanos y esposos a la vez, emergieron de las aguas del lago más grande del mundo, el Titicaca, por voluntad del dios Inti, para encargarse de civilizar a los humanos y de fundar la ciudad que más tarde sería la capital del imperio inca. El dios inca del sol los envió porque consideraba que los humanos vivían en un estado de barbarie y abandono, lo que lo hizo sentir compasión. Por tal razón, los protagonistas de esta leyenda fueron recorriendo desde el lago hasta el norte, y el lugar de llegada sería aquel en el que pudiera clavarse un báculo de oro que les entregó el dios sol. Llegaron al Cerro Huanacaure, un sitio ubicado cerca del Valle de Cusco, nombre que le terminarían dando a esta ciudad luego de fundarla y asentarse en ella. Manco Cápac y Mama Ocllo instruyeron a los humanos sobre diversas labores como la agricultura, ganadería, construcción, y a partir de esta ciudad se inició todo un dominio territorial que se extendió por una gran parte de América del Sur. Número 2. Leyenda de los hermanos Ayar. Esta leyenda fue recogida por varios cronistas como Juan de Betanzos, Cieza de León y Guamán Poma, y cuenta que después de un gran diluvio que azotó la tierra, 4 hermanos salieron de la montaña de Pacaritambo con sus hermanas y esposas con el propósito de buscar tierras fértiles para establecerse. Todos iniciaron un largo viaje hacia el norte junto a 10 Ayllus, un grupo de familias indígenas, junto a la cual atravesaron una serie de vicisitudes. A raíz de la envidia entre hermanos, uno de ellos fue encerrado en una cueva con una roca y otros 2 fueron convertidos en piedra. ¿Cómo terminó su travesía? Bueno, el único hermano sobreviviente junto al resto de sus hermanas siguieron avanzando por el Valle de Cusco, donde finalmente pudieron hundir el bastón de oro, que tenía un significado de tierra fértil, y a partir del cual instauraron un nuevo orden en las tierras. Pero, ¿cuál de las dos leyendas es considerada como la más fiable? Cada una de ellas tiene sus seguidores y detractores, que incluso consideran que son un producto de la imaginación y que fueron creadas durante la época de apogeo del imperio con el objetivo de darle a los emperadores un soporte divino como descendientes del dios Sol, lo cual de alguna forma justificaría sus anhelos de dominación. Por su parte, otros consideran que hay algo de cierto en estas leyendas, por el hecho de que coincidieran los mismos personajes en ambas. Hay historiadores que se inclinan por la leyenda de los hermanos Ayar, pues en ella se mencionan ciertos sitios y peculiaridades que tienen mayor precisión histórica.
¿Tú qué opinas? Testimonios de los incas a los españoles. Según lo narrado por la nobleza de Cusco a los cronistas españoles de la época, cuando los primeros incas llegaron al Valle de Cusco, las comunidades cercanas a la zona vivían en una completa barbarie y la civilización era precaria. En el área apenas habitaba un pequeño grupo de gente y el terreno era pantanoso, asimilándose a un tremedal. Pero esta historia tenía sus críticos, pues se consideró que no todo lo relatado por los incas era cierto, ya que se señala que los pobladores en aquel entonces ya tenían conocimientos de agricultura y elaboración de cerámica. Para muchos expertos ha sido difícil atribuir veracidad a los testimonios orales. ¡Hey! ¿Sigues ahí? ¿Qué te ha parecido el video hasta ahora? ¿Sabías algo sobre el origen de los incas? Pues prepárate, porque ahora vamos a ver la mejor parte. No olvides suscribirte y dejar tu like. Sigamos. Origen histórico de los incas. Hay evidencias arqueológicas que dan pistas de que los primeros asentamientos ubicados en el Valle del Cusco son anteriores a la era cristiana, es decir, datan de por lo menos del año 4500 a.C., tiempo en el que el área fue ocupada por comunidades de cazadores y recolectores. El origen de los incas se ubica en el siglo XII después de Cristo, luego de que las primeras filas se establecieran en el Valle de Cusco tras una larga migración. De acuerdo con hallazgos históricos, ellos provenían de la cultura tiahuanaco, que al ser invadida repentinamente tuvieron que emigrar a su ciudad de origen al borde del lago Titicaca. Manco Cápac los siguió desde el altiplano andino hasta el Valle de Cusco, lugar en el que lucharon durante mucho tiempo con las diferentes tribus hasta que finalmente se impusieron y consolidaron su poder en la zona. El gobierno de Manco Cápac, que tuvo lugar aproximadamente en el año 1200 después de Cristo, es considerado como la fundación de la civilización inca. Este fue sucedido por su hijo Sinchi-Roca, y suponía que las tribus incaicas que permanecían dispersas en Cusco y en sus adyacencias fueran dominadas durante su mandato, lo cual causó una unificación entre pueblos étnicos y de tal forma se dio inicio a la dinastía. Cusco solo se convirtió en un centro importante a inicios del denominado periodo intermedio tardío, cuando se concretó el proceso de unificación regional con la designación de Pachacútec, noveno gobernante del imperio. Fue durante el gobierno de este líder inca que inició una gran expansión territorial que iba en paralelo con la búsqueda de recursos. El imperio fue creciendo con gran rapidez, extendiéndose por todos los Andes, al punto tal de tener bajo su dominio entre 10 y 12 millones de personas. El imperio llegó a extenderse por más de 4.000 kilómetros bajo el mandato de Túpac Yupanqui, emperador en el año 1471. Los incas abarcaron territorios tales como la antigua Ecuador, Bolivia, Perú, al norte de Chile, algunas áreas de Argentina e incluso el sur de Colombia. Análisis genético en busca de la verdad. El estudio genético se ha convertido desde hace algunos años en una opción para tratar de descifrar vínculos de origen en la historia humana y en el mundo en general, con el propósito de reconstruir la historia. Desde 2014, un grupo de expertos se ha dedicado a investigar sobre el origen de los incas, basándose en sus huellas genéticas, y para ello realizaron estudios de ADN a descendientes de emperadores de la civilización incaica. Con estos análisis se busca determinar los linajes paternos, así como tener más certeza sobre el vínculo directo que puedan tener los emperadores con el mismísimo Manco Cápac. Además, el estudio busca saber si es cierto o falso que los incas provienen de los lugares que han sido reseñados en las dos leyendas. Los resultados fueron clasificados en dos grupos y reflejaron que el antepasado común del primer grupo provenía del periodo incaico, es decir, de hace 500 años, mientras que el antepasado común del segundo grupo se halla hace 900 años. Entonces, si nuestras matemáticas no fallan, ambos antepasados vivieron entre el año 1000 y el 1450, es decir, el periodo intermedio tardío. Casualmente o no, el lapso en el que se ha ubicado el comienzo del imperio inca. Además, el análisis arrojó que la procedencia de ambos grupos se ubicaba en los alrededores del lago Titicaca y del Pacaritambo, por lo que tienen una clara coincidencia con los lugares que se han descrito en las leyendas. El siguiente paso.
Los expertos han señalado que se requiere una estrategia más profunda, como un contacto directo con los restos de los emperadores o de sus descendientes directos. El problema es que no se tiene conocimiento sobre el paradero de dichas momias. Según lo poco que se sabe, algunos criados fieles guardaron en sitios seguros los restos de sus monarcas en el momento de la colonización. La última referencia que se tuvo sobre los restos de los emperadores data del año 1638. Aún es mucho el camino que queda por recorrer para poder dar plenas certezas. Sin embargo, lo que se conoce hasta ahora permite concluir que parte de la información relatada en las leyendas es cierta, por lo que si algún día aparecen los lugares donde se hallan las momias de los emperadores, las dudas que aún existen podrían ser resueltas. En los años 1937, 2001 y 2005 se han llevado a cabo expediciones arqueológicas para intentar dar con la ubicación de las momias, pero ninguna ha dado resultados. Se han empleado distintos tipos de tecnología, desde radares hasta excavaciones, y solo se han hallado criptas vacías. ¿Habrán sido trasladadas a otra ubicación? Hay muchas preguntas y pocas respuestas. Hasta aquí llegó el video de hoy. ¿Y tú qué opinas? ¿Realidad o fantasía? ¿Una historia cierta o el producto de la imaginación de los historiadores? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. No se sabe cuánta verdad hay en las leyendas, pero esperemos que aún estemos vivos cuando haya más exactitud con esta búsqueda. Antes de irte, no te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!